Bajo la inmensidad de un cielo que parecía indiferente, Fernando Torres contemplaba la ciudad desde el balcón de su lujoso penthouse. Las luces titilantes de los rascacielos se reflejaban en su copa de vino tinto, pero no lograban iluminar la sombra persistente en su mirada. Era un hombre que lo tenía todo, o al menos, eso decían. Un magnate de la construcción con un apellido respetado, fortuna incontable y la admiración, o el temor, de cualquiera que cruzara su camino. Sin embargo, entre todo ese brillo de éxitos y lujos, había un vacío que lo carcomía como una grieta imperceptible en un muro impecable. Desde pequeño, Fernando había aprendido que la vida era una constante negociación. El hijo de un padre severo y una madre distante, supo temprano que los sentimientos se convertían en debilidades. Así que lo sepultó. Su infancia transcurrió entre salas de juntas improvisadas y regaños disfrazados de consejos. Al final, lo que le faltó en abrazos lo compensó con logros. Pero en el fondo de su ser, algo siempre había estado roto, algo que ningún trofeo ni transacción podrían arreglar. Un diagnóstico médico, recibido con la frialdad de un informe financiero, había sellado el destino de su linaje. Fernando era estéril. Las palabras del doctor rebotaron en su mente una y otra vez, como una maldición que no podía borrar. Es definitivo. No podrá tener hijos. Esa frase, aunque pronunciada en voz baja, resonó como un trueno en su interior. Fue entonces cuando comenzó a llenar ese abismo con trabajo, acuerdos multimillonarios y propiedades que nunca habitaría. La vida personal se convirtió en un proyecto olvidado. Cualquier ilusión de formar una familia quedó archivada en un rincón polvoriento de su mente. Sin embargo, en la soledad de las noches, la armadura de Fernando empezaba a resquebrajarse. Las paredes frías y los techos altos de su residencia no podían ahogar los ecos de un anhelo que se negaba a morir. En ocasiones, imaginaba risas infantiles llenando los pasillos, pequeños pasos corriendo hacia él, imágenes tan vívidas que casi podía tocarlas, pero que se desvanecían como un espejismo. Y así, el hombre que podía controlar mercados enteros no encontraba forma de controlar la tormenta emocional que se desataba dentro de sí. Afuera, la ciudad seguía girando, impasible. Adentro, Fernando permanecía en pie frente al cristal, con la sensación de que era el quien estaba atrapado, no por las paredes, sino por una vida que, pese a todo, seguía sintiéndose incompleta. Y justo cuando parecía que su mundo no cambiaría nunca, un eco diferente resonó por primera vez en los amplios pasillos de su hogar, un saludo cálido, un murmullo optimista que no encajaba con el frío mármol de su vida. Era Amanda, la nueva empleada doméstica, pero su historia aún no había comenzado. Amanda llegó al hogar de Fernando como una brisa fresca que se cuela por una ventana entreabierta en un día sofocante. Su presencia no parecía notable al principio. Una joven de cabellos oscuros que recogía en una trenza sencilla, con ropa modesta pero impecable. Sin embargo, había algo en sus ojos, un brillo de esperanza casi rebelde, que desentonaba con el frío minimalismo de aquella casa. Había llegado allí tras una vida marcada por luchas constantes. Amanda no era ajena al sacrificio. Su familia había enfrentado carencias que ella transformó en fuerza. Su risa, ligera y contagiosa, ocultaba las cicatrices de un pasado que jamás permitiría que la definiera. Desde el primer día, su andar por la casa fue como una melodía inesperada en una sinfonía monótona. Sus pasos eran suaves pero decididos, su voz apenas un susurro, pero siempre llena de vida. Fernando, acostumbrado al silencio sepulcral de su hogar, notó su presencia como quien percibe el aroma de una flor en un páramo. Al principio, no le prestó atención. Era simplemente la nueva, alguien más que pasaría desapercibido entre el ir y venir de empleados que mantenían su hogar funcionando como una máquina bien aceitada. Pero Amanda no era una pieza más del engranaje. Una tarde, mientras Fernando revisaba planos en su despacho, ella irrumpió, sin darse cuenta de que estaba ahí. Llevaba una pequeña planta en sus manos,
un brote verde que parecía fuera de lugar en una casa tan fría. «Perdón, no sabía que estaba ocupado», dijo con una sonrisa tímida, pero no nerviosa. Fernando levantó la vista, su ceño fruncido por la interrupción. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando la planta como si fuera una intrusión. «Un poco de vida», respondió Amanda con una naturalidad que lo desconcertó. Dejó la planta en un rincón del salón, diciendo que un poco de verde nunca le hacía daño a nadie. Él no respondió, pero esa noche, cuando el insomnio volvió a visitarlo, sus ojos se detuvieron en ese pequeño brote que parecía resistir la frialdad de su entorno. Día tras día, Amanda sembró no solo pequeños gestos de cuidado en el hogar, sino algo más difícil de identificar. Una mañana, Fernando encontró su desayuno servido en el comedor, una simple taza de café y un pan dulce, con una nota que decía: «Un buen día empieza con algo dulce». Era un detalle insignificante, pero diferente a las formalidades a las que estaba acostumbrado. La empatía de Amanda, sutil pero constante, comenzaba a abrir una fisura en las paredes emocionales que Fernando había erigido durante años. Los días se transformaron en semanas, y con cada pequeño gesto, un vaso de agua dejado en su escritorio, un saludo cálido al cruzarse en los pasillos, la música suave que ella tarareaba mientras limpiaba, Amanda se fue convirtiendo en algo más que una empleada. Era un recordatorio viviente de todo lo que Fernando había dejado de sentir. A pesar de su resistencia, Fernando no pudo evitar observarla más de cerca. Había algo inusual en ella, algo que no lograba descifrar. No era solo su capacidad de encontrar belleza en lo cotidiano, era la forma en que enfrentaba su propia vida, como si cada día fuera una nueva oportunidad para desafiar cualquier obstáculo. Esa actitud lo desconcertaba y lo intrigaba. Sin embargo, Fernando se mantuvo distante, como un espectador temeroso de acercarse demasiado a un cuadro que le mostraba colores que había olvidado existían. Mientras tanto, Amanda seguía su camino, sin darse cuenta de que, con cada acción, estaba sembrando algo mucho más profundo que una planta en un rincón de la casa. El aire en el hogar de Fernando había cambiado. Aunque ninguno de los dos lo admitiera, algo nuevo comenzaba a brotar entre ellos, algo que aún no tenía nombre pero que, como la vida misma, se abría camino incluso en los terrenos más áridos. La transformación llegó lenta, como una marea que se arrastra sigilosamente sobre la arena. Fernando, acostumbrado a dominar el tiempo y a controlar cada movimiento en su mundo, se encontró cautivo de algo que escapaba a su entendimiento. Amanda no solo ocupaba espacios en su hogar, ahora ocupaba su mente, un intruso bienvenido en los silencios que antes lo ahogaban. Al principio, era una curiosidad involuntaria. Se preguntaba qué le permitía caminar con esa seguridad ligera, que le daba esa risa que parecía desafiar cualquier sombra. Amanda parecía una contradicción viviente, una mujer que había conocido las espinas de la vida pero que aún se atrevía a recoger flores. Ella lo saludaba cada mañana, sus ojos oscuros siempre directos, como si cada encuentro fuera una oportunidad de conectar, aunque fuera brevemente. Pero fue en una noche particular cuando todo comenzó a cambiar. La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión como si el cielo mismo quisiera abrirse paso. Fernando, sumido en su despacho, intentaba terminar un informe que se negaba a alinearse con su lógica. Los relámpagos iluminaban el salón vacío, y el eco del trueno llenaba los pasillos. En medio de esa tormenta, Amanda apareció. Traía en las manos una taza de té humeante, una mezcla que despedía un aroma calmante. «Pensé que le vendría bien una pausa», dijo, dejando la taza en un extremo del escritorio sin invadir demasiado el espacio. No esperaba respuesta y estaba por marcharse cuando él, casi sin pensarlo, la detuvo. «¿Por qué haces esto?». La pregunta brotó más áspera de lo que pretendía. Amanda giró la cabeza con una leve sonrisa, como si la respuesta fuera demasiado simple para formularla. «A veces, solo es cuestión de cuidar lo que parece olvidado», dijo, con una calma que lo desarmó.
Sus ojos se encontraron en ese instante, y Fernando sintió algo que no podía describir. No era pena ni gratitud. Era un calor tenue, como el inicio de un fuego que aún no ha tomado fuerza. Después de aquella noche, todo pareció adquirir un matiz diferente. Las conversaciones pasaron de ser educadas a ser reveladoras. Amanda hablaba de su infancia en un pequeño pueblo, de su madre que le enseñó a encontrar milagros en lo ordinario. Fernando, por primera vez, compartió fragmentos de su propio dolor, no el éxito visible, sino la pérdida oculta que nunca había confesado a nadie. Fue en uno de esos momentos cuando ocurrió algo que parecía sacado de una novela. Caminaban juntos por el invernadero de la mansión, una estructura olvidada que Amanda había comenzado a restaurar. Había logrado que las plantas volviesen a florecer, y en el centro, una flor exótica estaba a punto de abrirse. Amanda lo miró con una chispa de emoción en los ojos. A veces, las cosas más hermosas tardan en florecer, dijo, casi en un susurro. Fernando no pudo apartar la vista de ella. Era como si, de repente, todos los silencios de su vida hubieran encontrado una voz en esa mujer que no pertenecía a su mundo, pero que parecía encajar en él como una pieza que siempre había faltado. Sin darse cuenta, sus manos se encontraron en el aire cargado de aromas dulces. Fue un roce mínimo, apenas un instante, pero en ese contacto había más verdad que en años de palabras vacías. Sin embargo, no todo era un jardín en flor. Los rumores no tardaron en aparecer. Los empleados de la casa comenzaron a notar la cercanía creciente entre Fernando y Amanda. Las miradas prolongadas, las risas compartidas que no encajaban con la rigidez habitual del dueño de casa. Las murmuraciones se colaron entre los muros, y los ecos de los comentarios llegaban incluso a oídos de Fernando. A pesar de ello, él no se detuvo. Las críticas eran un recordatorio de los muros que siempre había mantenido firmes, pero Amanda era la primera persona que lo hacía cuestionarse si esos muros realmente lo protegían o lo aislaban. El romance entre ellos no llegó como un trueno, sino como la lluvia que sigue después, llenando cada grieta con un nuevo propósito. Sin embargo, no estaba claro si esa conexión podría sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. La noticia llegó como un rayo en una noche despejada, inesperada y electrizante. Amanda estaba embarazada. Era una mañana como cualquier otra, o al menos eso parecía. Fernando había salido temprano a su rutina de reuniones y negocios, mientras Amanda, como de costumbre, se ocupaba de sus tareas diarias en la mansión. Pero algo había cambiado en los últimos días. Amanda sentía su cuerpo diferente, como si estuviera recibiendo señales que no podía ignorar. Primero, fue un cansancio extraño, como si cada paso requiriera un esfuerzo adicional. Luego, pequeños mareos que llegaban y se iban como olas. Finalmente, en un impulso que ni ella misma entendía del todo, Amanda decidió hacerse un test de embarazo. La caja que sostenía en sus manos parecía pesar más que el mundo entero. Se encerró en su pequeño baño, con el corazón retumbando como un tambor desbocado. Los segundos que tardó en aparecer el resultado fueron eternos, y cuando finalmente vio las 2 líneas, el aire se le escapó de los pulmones. No sabía si reír, llorar o gritar. Estaba embarazada. Contra todas las probabilidades, contra todo lo que los médicos habían asegurado una y otra vez, la vida había encontrado un camino. Pero cuando la primera ola de alegría la inundó, también llegó el miedo, como una sombra al acecho. ¿Cómo lo tomaría Fernando? ¿Cómo manejarían juntos algo tan inesperado y, para él, quizás tan improbable? Esa noche, Fernando regresó más tarde de lo habitual, arrastrando el cansancio de un día pesado. Amanda lo esperó en el salón principal, sentada en un rincón con las manos entrelazadas, intentando contener la tormenta interna que se desataba en su pecho. Cuando él entró, lo saludó con una sonrisa nerviosa, y él, aunque agotado, notó de inmediato que algo no estaba bien. «Amanda, ¿todo bien?» Su tono, aunque formal, llevaba un destello de preocupación.
Ella asintió al principio, pero luego negó con la cabeza, como si el peso de lo que llevaba dentro fuera demasiado grande para ocultarlo. «Necesito contarte algo», dijo, su voz temblando ligeramente. Fernando se sentó frente a ella, ahora alerta, sus ojos clavados en los de Amanda, buscando respuestas. «Estoy embarazada», soltó al fin, con una mezcla de miedo y esperanza en cada palabra. El tiempo pareció detenerse. Fernando no respondió de inmediato. Su rostro, normalmente tan controlado, era un libro abierto de emociones en ese momento. Confusión, incredulidad, algo parecido al asombro. Y luego, muy lentamente, una emoción más profunda empezó a surgir, una mezcla de alegría y vulnerabilidad que no había sentido en años. «¿Estás segura?», preguntó finalmente, como si temiera que todo fuera un sueño del que podría despertar. Amanda asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Lo confirmé hoy mismo. Estoy esperando gemelos». Fernando se quedó inmóvil, como si el peso de esas palabras lo hubiera clavado al suelo. Gemelos. No uno, sino dos vidas creciendo dentro de Amanda. Su mente intentaba procesarlo, recordando todas las veces que había aceptado que la paternidad era un sueño imposible, un anhelo enterrado en el rincón más oscuro de su ser. Y ahora, contra todo pronóstico, ese sueño volvía a la vida. Se levantó de su asiento y se acercó a Amanda. Sus manos, normalmente firmes y decididas, temblaron ligeramente al tomarlas de ella. No dijo nada al principio. Solo la miró con una intensidad que parecía atravesar las capas de su alma. Luego, en un gesto que combinaba alivio, amor y determinación, se arrodilló frente a ella y apoyó la frente sobre sus manos entrelazadas. «Esto es un milagro», susurró, con la voz rota por la emoción. Pero mientras la felicidad comenzaba a llenar la habitación, el eco de las dudas y los miedos también comenzaba a levantarse. ¿Cómo manejarían la noticia ante un mundo que los observaba con lupa? ¿Qué dirían los críticos que ya habían juzgado su relación como inapropiada? Y más importante aún, ¿estaba Fernando preparado para ser padre después de haber construido su vida alrededor de la idea de que nunca lo sería? En ese momento, nada estaba claro. Solo había un torbellino de emociones que los envolvía a ambos, con la promesa de que lo que vendría sería tan desafiante como maravilloso. El sol brillaba alto sobre la ciudad, pero para Fernando y Amanda, la luz parecía haberse apagado. Lo que comenzó como un milagro y una promesa de un futuro brillante había dado paso a un terreno lleno de sombras y cuchicheos. La noticia del embarazo de Amanda se había filtrado, y con ella, las lenguas afiladas de la alta sociedad comenzaron a tejer historias que parecían crecer y deformarse con cada repetición. ¿Has oído? Amanda solo está con él por el dinero, decían algunos. ¿Gemelos? ¡Qué conveniente! ¿No? Justo cuando él había renunciado a tener hijos, murmuraban otros, cargando cada palabra con malicia. En las reuniones y cenas, las miradas dirigidas hacia Amanda y Fernando eran como dagas disfrazadas de sonrisas. Las mujeres de la alta sociedad, con sus vestidos impecables y lenguas venenosas, se deleitaban en señalar cada supuesto error. «Es demasiado joven para él», susurraban mientras pasaban a su lado. «Seguramente está usando a Fernando para asegurarse un futuro». Fernando, acostumbrado a la frialdad del mundo empresarial, se encontraba atrapado en una guerra para la que no estaba preparado. Las críticas ya no eran solo sobre su relación, sino sobre Amanda como madre y, peor aún, sobre él como hombre. Las palabras de infidelidad comenzaron a flotar en las conversaciones, como una tormenta lejana que nadie podía ignorar. Un artículo en una revista de chismes insinuó que Fernando había sido visto en una cena demasiado íntima con una mujer que no era Amanda. La foto borrosa, aunque inconclusa, era suficiente para alimentar el escándalo. Amanda, al ver la publicación, sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. No era solo la duda que plantaba esa imagen,
Era la herida que causaba saber que había personas dispuestas a destruir su felicidad a toda costa. En casa, el ambiente se volvió denso, como si las paredes mismas absorbieran el peso de las palabras no dichas. Amanda trataba de mantenerse fuerte, pero las noches sin sueño y las emociones intensificadas por el embarazo la hacían vulnerable. Mientras tanto, Fernando, dividido entre protegerla y enfrentar su propia rabia contra los rumores, empezaba a notar cómo las sombras de las dudas intentaban colarse en su mente. Una tarde, Amanda lo confrontó. No lo hizo con gritos ni acusaciones, sino con una mirada que llevaba todo el dolor acumulado en silencio. «Es cierto lo que dicen». Sus palabras fueron suaves, casi un susurro, pero su peso era aplastante. Fernando, quien rara vez se encontraba sin palabras, se quedó mirándola. Podía ver el temor detrás de su pregunta, la lucha interna por confiar en él cuando todo el mundo parecía querer lo contrario. Dio un paso hacia ella y tomó sus manos, su voz quebrándose cuando respondió: «Amanda, tú eres mi verdad en medio de este caos. No dejes que ellos nos quiten lo que hemos construido». Aunque sus palabras eran sinceras, el daño estaba hecho. Los rumores no desaparecieron. Si acaso, se multiplicaron, convirtiéndose en una sombra que seguía a la pareja donde quiera que fueran. Cada evento social, cada salida pública, era una prueba de fuego. A pesar de todo, Amanda intentó enfocarse en el bienestar de sus gemelos, buscando fuerzas en los movimientos que sentía en su vientre, pequeños recordatorios de que la vida seguía creciendo incluso en medio de la tormenta. Fernando, por su parte, empezó a cerrar filas, protegiendo a su familia con una determinación renovada, aunque en su interior las preguntas seguían latiendo como un tambor en la oscuridad. El mundo que habían conocido estaba cambiando, y con cada día que pasaba, se hacía más claro que solo su amor podría sostenerlos frente a un enemigo invisible pero poderoso, la opinión pública. Pero incluso mientras luchaban por mantenerse juntos, el eco de los conflictos externos amenazaba con abrir grietas internas. Y, como si el destino aún tuviera más pruebas reservadas, el horizonte parecía traer nuevos desafíos, cuyas siluetas se dibujaban en el cielo, oscuras y ominosas. El tiempo parecía haberse detenido dentro de la mansión de los Torres. Afuera, el mundo seguía girando, pero para Amanda y Fernando, cada día era una batalla silenciosa contra un enemigo sin rostro. Los rumores habían dejado marcas invisibles en su relación, y aunque intentaban seguir adelante, las cicatrices comenzaban a pesar. Amanda, con su embarazo avanzando, se aferraba a su fortaleza interior, aunque el desgaste emocional le pasaba factura. Las miradas de la gente en la calle, las llamadas telefónicas anónimas y las publicaciones maliciosas en revistas de sociedad eran como pequeñas cuchilladas diarias. Había noches en las que se despertaba sobresaltada, con la sensación de que el mundo entero estaba conspirando contra ellos. Fernando, por su parte, se refugiaba en su trabajo, tratando de mantener la fachada de control. Pero incluso en la oficina, el susurro de las habladurías se colaba en las salas de juntas y los pasillos. Era como si su éxito, antes incuestionable, estuviera ahora bajo la lupa, evaluado no solo por sus logros, sino por su vida personal. Una noche, cuando el viento rugía contra las ventanas de la mansión, Amanda tomó un respiro profundo y se dirigió al despacho de Fernando. Lo encontró sentado en su gran silla de cuero, con la mirada perdida en un documento que llevaba rato sin leer. La tensión en su rostro era evidente. Sin decir palabra, Amanda se sentó frente a él y esperó. Sabía que las palabras vendrían por sí solas si dejaba espacio. «Es como si no importara cuánto hagamos», Amanda dijo finalmente, su voz cargada de frustración. «Siempre habrá alguien esperando para señalarnos, para intentar destruirnos». «Y eso solo significa que tenemos que ser más fuertes», respondió Amanda, con una calma que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Sus palabras no eran un simple consuelo, eran un recordatorio de la lucha que habían asumido juntos. Pero la calma era frágil,
y el mundo no tardó en ponerla a prueba. Una invitación a un evento benéfico de la alta sociedad llegó a sus manos, una oportunidad que Fernando veía como un gesto necesario para demostrar que seguían de pie, pero que Amanda percibía como un campo minado. A pesar de sus dudas, decidió acompañarlo. La gala, un salón adornado con candelabros y mesas impecables, se llenó rápidamente de rostros conocidos y sonrisas falsas. Amanda podía sentir las miradas recorriéndola, algunas de admiración, otras de desprecio disfrazado de curiosidad. Mientras tanto, Fernando, acostumbrado a este entorno, saludaba a los asistentes con una mezcla de cortesía y distancia. La noche transcurría sin mayores incidentes hasta que una voz femenina, cargada de veneno disfrazado de dulzura, se acercó a Amanda mientras Fernando estaba distraído conversando con un socio. «¡Qué valiente eres!», Amanda, dijo la mujer, una de las figuras más influyentes de la sociedad. «No sé si podría soportar todo lo que se dice, pero supongo que eso es amor, ¿verdad? Aguantarlo todo por alguien». Amanda sonrió, aunque sentía como esas palabras se clavaban en su pecho. «El amor verdadero no necesita explicaciones», respondió con firmeza. Sin embargo, ese momento marcó el inicio de una velada tensa. La sombra de la desconfianza, alimentada por los rumores y los comentarios maliciosos, parecía seguirlos incluso cuando regresaron a casa. Fernando notó el cambio en Amanda, su silencio más pesado de lo habitual, pero no sabía cómo romperlo. En la oscuridad de la noche, ambos se dieron cuenta de que, aunque su amor era fuerte, estaba siendo puesto a prueba de maneras que nunca imaginaron. Amanda, mirando por la ventana mientras acariciaba su vientre, sentía que debía encontrar un propósito más grande para toda la tormenta que atravesaban, algo que les diera sentido a los sacrificios y el dolor. Y, en el fondo, sabía que esa respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, como una semilla esperando florecer en el momento justo. La primera luz del amanecer se coló por las cortinas, marcando el comienzo de un nuevo día. Un día en el que decidirían cómo enfrentar la tormenta que aún rugía a su alrededor. La idea nació como un susurro en medio del caos, una chispa en la mente de Amanda mientras observaba el brillo de las estrellas a través de la ventana. Las noches de tormenta emocional le habían enseñado a encontrar calma en los pequeños gestos, y aquella noche no fue diferente. Con una mano acariciando su vientre, sintió que las respuestas a sus preguntas no estaban en defenderse de las críticas, sino en hacer algo más grande, algo que trascendiera las murmuraciones. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en silencio, Amanda decidió compartir su pensamiento con Fernando. Él, con los ojos clavados en el periódico y el café enfriándose en su taza, apenas alzó la vista cuando Amanda rompió el silencio con voz serena pero decidida. «Fernando, he estado pensando, ¿y si utilizamos todo esto, nuestra historia, para ayudar a otros?» Fernando dejó el periódico lentamente, intrigado por el tono de Amanda. «¿A qué te refieres?» «Una clínica», dijo, como si esa palabra contuviera todo el peso de su visión. «Un lugar donde las parejas que pasan por lo que nosotros hemos vivido puedan encontrar esperanza, orientación, una oportunidad». Fernando la miró fijamente, dejando que sus palabras calaran. En sus ojos había una mezcla de asombro y admiración, pero también de duda. «¿Una clínica? Amanda, no sabemos nada de medicina, ni de tratamientos de fertilidad». «No», interrumpió Amanda, «pero sabemos lo que es perder la esperanza y luego recuperarla. Sabemos lo que significa sentir que el mundo está en nuestra contra, y aún así encontrar una manera de seguir adelante. Podemos reunir a los mejores expertos, construir un espacio donde las personas encuentren apoyo más allá de lo médico, algo que les dé fortaleza emocional, que les devuelva la fe». Fernando apoyó los codos en la mesa y cruzó las manos frente a su boca, reflexionando. Sabía que Amanda hablaba con el corazón, y aunque el escepticismo lo rondaba, había algo en su propuesta que resonaba profundamente.
Las semanas siguientes se convirtieron en una tormenta de ideas y planificación. Amanda, con una determinación inquebrantable, comenzó a investigar y contactar especialistas en fertilidad, psicólogos y terapeutas. Fernando, utilizando su red de contactos, aseguró reuniones con posibles patrocinadores y aliados estratégicos. Sin embargo, no todos los encuentros eran alentadores. En una de esas reuniones, un influyente empresario lanzó una carcajada burlona tras escuchar el proyecto. Una clínica por amor al arte. ¿De verdad crees que algo así funcionará? Este tipo de causas son bonitas, pero raramente rentables. Amanda, con los ojos encendidos de pasión, respondió sin dudar. No buscamos rentabilidad. Buscamos cambiar vidas. Y eso vale más que cualquier balance financiero. Las palabras de Amanda resonaron en la sala, pero también dejaron un rastro de tensión. Fernando, aunque impresionado por la firmeza de su esposa, sabía que cada negativa era un golpe a su moral. Sin embargo, en la intimidad de su hogar, Amanda encontraba en su creciente vientre una fuente de energía inagotable. La mansión se llenó de planos, bocetos y documentos. Las llamadas telefónicas eran constantes, y los días parecían no tener suficientes horas. Pero en el corazón de Amanda y Fernando, el proyecto no era solo una forma de responder a las adversidades. Era una manera de convertir el dolor en algo hermoso. Una tarde, mientras caminaban juntos por un terreno que consideraban ideal para la clínica, Amanda se detuvo y señaló un viejo árbol solitario en el centro. «Mira ese árbol, Fernando. Ha sobrevivido a tormentas, sequías y años de abandono. Y aún así, aquí está. Firme, hermoso. Eso es lo que quiero que esta clínica represente». Fernando, tomándola de la mano, asintió lentamente. Aunque el camino apenas comenzaba, ambos sabían que cada paso los acercaba no solo a su meta, sino a una transformación más profunda. El viento sopló con fuerza, haciendo que las hojas del viejo árbol danzaran en el aire, como si la naturaleza misma aprobara su decisión. El horizonte prometía retos, pero también una oportunidad para plantar algo eterno. En sus corazones, sabían que estaban a punto de abrir una puerta que cambiaría no solo sus vidas, sino las de muchos otros que buscarían refugio bajo las ramas de su esperanza compartida. El tiempo había hecho de ellos una unidad indestructible, como las raíces de ese árbol que ambos habían observado con tanto anhelo. El amor que había florecido entre Fernando y Amanda era ahora algo palpable, tangible, más allá de cualquier percepción superficial. El proyecto de la clínica, que había nacido de una idea aparentemente inalcanzable, había crecido y evolucionado hasta convertirse en un faro de esperanza para muchas parejas. El viaje que habían recorrido juntos, a través de la tormenta, las críticas y los miedos, los había transformado, no solo como individuos, sino como pareja. La clínica que construyeron no solo ofrecía tratamientos médicos, era un refugio, un santuario de empatía, donde las parejas encontraban la comprensión que necesitaban, el aliento necesario para seguir adelante. En los pasillos de la clínica, los ecos de risas y susurros se entrelazaban con las esperanzas de quienes, como ellos, alguna vez pensaron que no había más camino que el dolor. Pero ahora, con la clínica funcionando a la perfección, con la vida de cientos de personas transformadas, el destino les tenía preparada una última prueba. Fernando, en su oficina aquella mañana, observaba una carta en silencio, una carta que podría cambiarlo todo. No era solo una carta, era una amenaza, un desafío directo a lo que habían logrado. La empresa que había descalificado su sueño, que había intentado enterrarlo en críticas y desprecios, había decidido demandarlos, alegando que su modelo de negocio era ilegítimo y que su éxito era solo una fachada. Fernando, con el rostro tenso, dio vuelta a la carta, pero algo dentro de él había cambiado. Sabía que no podían rendirse ahora, que lo que habían logrado era más grande que cualquier juicio.
No importaba si su legado sería desmoronado por aquellos que aún se aferraban a su arrogancia, porque había algo que ahora entendía con claridad. El verdadero éxito no se medía en riquezas o en aplausos vacíos. El verdadero éxito era el cambio, la diferencia que podían hacer en las vidas de aquellos que se atrevían a soñar. Esa tarde, Amanda se encontraba en la clínica, rodeada de parejas que habían pasado por momentos de desesperación, que hoy se levantaban con la esperanza renovada, gracias a su esfuerzo. En ese espacio, la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una de fortaleza. Y en ese momento, Amanda, al ver una pareja abrazándose en el pasillo, supo que no se podía rendir. Cuando Fernando llegó, con el rostro pálido pero la mirada firme, la encontró mirando por la ventana, contemplando el horizonte. Amanda, su voz quebró el silencio. Nos enfrentamos a algo grande. Ella lo miró, sin miedo, con una sonrisa tranquila. Lo sé, pero lo que hemos hecho, lo que hemos construido, eso no se borra con una carta, ni con 1000 cartas. La noche cayó sobre la ciudad con un peso inesperado. En sus corazones, ambos sabían que el verdadero desafío estaba por llegar, que la lucha para proteger su legado apenas comenzaba. Sin embargo, algo en el aire, algo en su ser, les decía que este no era el final de la historia. Era solo un nuevo capítulo, con la promesa de no rendirse, con la certeza de que su amor era la base sobre la que habían construido todo. Amanda y Fernando se miraron en silencio. El viento exterior se levantó, moviendo las ramas del viejo árbol en el que habían encontrado la inspiración. En sus corazones, una sola certeza. Sin importar lo que pasara, su amor había creado algo inmortal, algo que trascendía el tiempo. Y cuando esa última batalla finalmente llegó, como si el destino hubiera decidido confrontarlos, Amanda y Fernando enfrentaron la tormenta con una fuerza que solo los que han amado con todo su ser pueden comprender. Porque, al final, lo que quedaba en pie no era la riqueza ni la fama, sino el legado que habían dejado, el faro que seguiría guiando a aquellos que, como ellos, buscaban la esperanza en medio de la oscuridad. La historia de Fernando y Amanda, como un símbolo de la resistencia del alma humana, seguiría ardiendo, inquebrantable, más allá de las palabras y las críticas, porque al final, el amor y la perseverancia siempre encuentran su camino hacia la victoria. Y así, en cada rincón de la clínica, en cada sonrisa, en cada historia de esperanza renacida, el legado de Amanda y Fernando viviría para siempre. Un legado que, como un árbol que crece con raíces profundas, nunca dejaría de florecer.